Hola, ¿cómo están? Espero que están muy bien y que me perdonen mi portuñol o españolés como quieren. Yo soy Teresa Cuña. Estoy hablando en este idioma un poco mezclado porque quería hacer un esfuerzo para que en mis seminarios no solamente la gente que habla portugués, pero también que habla español pueden tener un poquito más de comprensión sin esfuerzo, pero sé mucho bien que no hablo un español bueno, pero me voy a hacer un esfuerzo para que todas y todos puedan entender lo que quiero hacer. Entonces, después de eso, gustaría de decirles que es con mucho gusto que estoy aquí con ustedes, que voy a reflexionar con un poco a partir de las epistemologías del sur, una clave feminista sobre luchas de mujeres. En este seminario, a dos seminarios que voy a conducir, en este voy a hablar en este portuñol, en tres cositas. La primera es un poco reflexionar sobre las epistemologías del sur y cómo el feminismo va a radicalizar un poco los cuestionamientos que estas epistemologías del sur, que Boaventura de Sousa Santos viene teorizando hace muchos años. La segunda parte voy a hablar un poco de mi mitobiografía para que entiendan un poquito de a dónde yo estoy reflexionando y viendo, pensando y teorizando a partir de qué lugar de enunciación. Para, en tercer lugar, hacer un esfuerzo para hablar un poco de algunas características que veo en las luchas y las alternativas de vida en clave feminista a partir de África, a partir sobre todo de la África Oriental del Sur, que en los países de Mozambique, África del Sur y Suazilandia. Entonces, quería empezar la reflexión con un dictado, un aforismo que se habla mucho en África y que Chinua Achebe, uno de los grandes pensadores africanos de nuestra actualidad, empieza hablando en sus libros y que cuenta la historia así. Um, Siempre que se habla de la cazada en África, son los cazadores que cuentan la historia. Entonces, jamás vamos a oír la historia contada por los leones. Entonces, eso quiere decir que, de facto, de hecho, la historia en África y la historia en el mundo en general es contada por los que vencieron o que se piensan que son los vencedores de toda una historia de violencia, colonialismo, de opresión y dominación. Entonces no vamos a entender muchas cosas del mundo cuando vamos a desperdigar muchos conocimientos, sabidurías, tecnologías que son creadas en resistencia y creadas contra o en contra esa dominación y esa explotación que los sistemas de opresión han impuesto a la mayoría de la población del mundo, ¿no? Entonces, las epistemologías del sur lo que hacen en primer lugar, a mi ver, es una llamada radical a una justicia cognitiva, que sea la justicia cognitiva, quiere decir que no, el mismo Boaventura dice que no hay justicia social sin justicia cognitiva, quiere decir no hay cómo construir una justicia social en el marco del mundo si no vamos a reconocer que muchos conocimientos, muchas sabidurías, muchas tecnologías diferentes
están haciendo camino y que existen allá de todas aquellas que juzgamos o que nos están diciendo que son las universales, las principales, las verídicas, las científicas. Estoy con mi gato, míos, me van a perdonar, míos, te va. No, no puedo hablar contigo ahora. Me disculpen, pero la humanidad no quiero renunciar a ella. Estoy haciendo esto en mi casa para tener un poco de más calma, porque en mi oficina somos 5 mujeres y no podía hacerlo. Entonces mi gatito que está aquí se vuelve un poco curioso. Entonces, pero continuando, las epistemologías del sur, la justicia cognitiva, esta justicia cognitiva de que hablamos, tiene algunos puntos que quería clarificar con ustedes. La primera es decir que la modernidad europea está agotada. Lo que vimos es que esta modernidad que produjo muchos conceptos, muchas ideas, parece que no trae más soluciones, o al contrario, parece que cada vez que hablamos de derechos humanos, lo que vemos más es que los derechos humanos son usados para exactamente violar a los derechos de las personas, los territorios, la madre tierra, las poblaciones del mundo. Es la misma cosa con la paz, por ejemplo, si hablamos de la paz como un valor, la pacificación que tanto los europeos que están diciendo, que están haciendo campañas de la pacificación, que están haciendo operaciones de paz, por el mundo, lo que vemos es que los conflictos violentos se están multiplicando y que están volviendo cada vez más terribles para la gente. Entonces, lo que vemos es que esta modernidad y todo lo que pensó como emancipación está agotado y no produce frutos de paz, frutos de justicia, frutos de equilibrio, de armonía con la madre tierra y con todas las criaturas que nos sustentan la vida, ¿no? Por otro lado, lo que sabemos es que toda esa modernidad fue impuesta a través de una violencia extrema, de una agresión permanente, persistente hacia los pueblos a donde esta modernidad se encontró. No es un encuentro, no podemos hablar de encuentro, pero podemos hablar, no sé si funciona en español, un encontrón, un embate, una fuerza destructiva, agresiva, que es muy importante de entenderlo, que no habría la universalización de estos modos de opresión sin una agresión que no es solamente muy fuerte, pero es persistente en los siglos y que es una violencia que destruyó y continúa destruyendo muchas cosas y muchos territorios, personas, subjetividades, sabidurías, todo eso. Pero también es necesario, aquí es una notita, que esta violencia se por un lado destruyó, tenemos que tener en cuenta que también en esta violencia, en este sufrimiento, mucha imaginación sociológica, epistemológica, ontológica se imaginó, se emergió y se está construyendo en contra de todo eso. Entonces, quiero decir que esta violencia es aplastante y aplastró, ¿sí? Pero no es la totalidad, la realidad. Y eso es muy importante para mantener la esperanza y para que no paralicemos delante de tanta violencia. Y por eso la tercera cosita que quería decir es que, como dice Boaventura, más que alternativas, lo que las epistemologías del sur quieren
a construir con la gente del mundo, es pensar un pensamiento de alternativas. O sea que nuestra racionalidad europea moderna no puede pensar alternativas de fondo porque ella misma está comprometida con esa violencia epistemológica, entonces tenemos que avanzar en pensamientos alternativos de alternativas. E eso quiere decir que tenemos que ir para el sur. Aprender con el sur es reconocer que hay un sur a donde vamos para desaprender lo que sabemos para aprender de otra manera. Pero es importante subrayar que este sur no es un sur geográfico, el sur de los continentes, pero es un sur epistemológico. Es un sur no imperial en el sentido que es el sur es todos los conocimientos que emergen de los sufrimientos, pero también de la resistencia, las alternativas que fueran pensadas y construidas contra los modos de opresión que nosotros en las epistemologías del sur identificamos tres modos principales que son, como ustedes saben muy bien, que son el colonialismo como un sistema que además de invasión, conquista y ocupación de los territorios, de destrucción de la gente, de genocidios permanentes, fue sobre todo y continúa siendo un sistema de fractura ontológica que crió seres y no seres, humanidades y subhumanidades, criaturas con densidad epistemológica, ontológica, social, cultural, de vida, otros seres que no tienen ni densidad ni dignidad ontológica. Lo segundo sistema de opresión que hablamos es lo que hablamos de heteropatriarcado, en el sentido que los varones, una cierta manera de ser hombre, de ser un varón, una masculinidad viril, agresiva, autoritaria, se volvió como la medida de todas las cosas. Entonces, todas las identidades que no conforman esta virilidad agresiva, autoritaria, esta masculinidad que se quiere ver a sí misma como el centro y el principio y el fin de la historia y de los modos de ser, de vivir, todas esas identidades sean identidades que se representan como femeninas, pero muchas otras identidades que se representan en otros términos son siempre consideradas no solamente subalternas, pero también peligrosas y por eso pueden ser destruidas. Y por fin, porque hablo a partir de un marco feminista, el otro sistema que vino con esta modernidad europea, el capitalismo, que es un sistema no solamente económico, pero también económico. Pero lo importante que quiero subrayar en ello es que con el capitalismo se inventó el trabajo reproductivo de las mujeres. Entonces, las mujeres se volvieran alejadas de la dignidad de todos sus trabajos, sean ellos comunitarios, en el hogar, en la política, lo que sea. Todos los trabajos de las mujeres, casi todos, fueron reducidos a una domesticidad como diría, una domesticidad sumisa, a un silencio que se vuelve
llamado de amor, de ternura, que no es más, como Silvia Federici dice, trabajo no pago, no. Así se piensa mucho en toda esa violencia, todos esos sistemas de opresión, pero en las luchas de las mujeres, que es el tema general de esta clase, de este curso, es bueno pensar también que muchas cosas, muchas sabidurías, muchas tecnologías, muchos conocimientos, muchas sociabilidades resistieron a lo largo del tiempo, se reinventaron como alternativas y constituyen hoy en día una gran masa de alternativas que están operando en el mundo, que tal vez nuestras racionalidades no pueden ver o no pueden valorar o no pueden comprender totalmente, pero están allá. Y es sobre eso también que quiero hablar con ustedes hoy. Entonces, si hay una victimización muy importante que es necesario identificar, hay necesidad también de decir que tenemos muchas cosas que no fueron totalmente colonizadas, ni fueron dominadas o transformadas en mercancías, que es eso que constituye, a mi ver, lo que interesa más para comprender muchas luchas de las mujeres en el mundo. Por eso, aquella historia del león, que el león no conte la historia de África, sabemos solamente la historia de los cazadores. La clave feminista va a decir esto de otra manera, va a decir, aunque la leona no conte la historia de la cazada, solo sabremos la historia de la cazada a través del cazador y del león. Para que ustedes sepan, en la cazada no es el león que caza, es la leona. El león no caza, el león se queda inmóvil esperando que la leona cace para traer la comida para el león. Entonces, todo cambia radicalmente si la historia es contada por la leona o las leonas y no solamente o no por el cazador y no solamente por el león. Eso quiere decir que a mucho que la justicia cognitiva de que habla Boaventura tienen que tener con ella la justicia sexual en este sentido. O sea, yo diría que la justicia social solo es posible con la justicia cognitiva, que presupone una profunda y radical justicia sexual. O sea, la historia o las historias de la diversidad de las leonas del mundo. He aquí me gustaría decir que las epistemologías del sur es un ejercicio permanente de cuestionar nuestras propias maneras, racionalidades y maneras de pensar. Entonces me gustaría de reflexionar en el segundo punto de esta clase un poco a partir de mi lugar de enunciación. Yo soy africana. Yo nací en el altiplano de Huambo, en Angola, y con la guerra una guerra contra los pueblos de mi tierra. Mi mamá y mi papá eran portugueses, y se fueron como colonos en Angola. Y por eso yo veo el mundo a partir de mi altiplano de Huambo y de África. ¿Y cómo lo veo? La primera cosa que pienso cuando estoy hablando con ustedes es, si fuera en
en mi tierra, si fuera con mis amigas, Esmeralda, Dulce, Rosalina, lo que haríamos, lo que haríamos aquí para pensar con ustedes y hacer una clase, tal vez muy diferente. Ellas empezarían contando historias, invocando a sus padres y madres ancianos, tal vez haciendo brumas con unas con las otras, una gran fiesta, tal vez poesías, tal vez canciones, tal vez hablarían de sus vidas con lágrimas, pero también con risas. Tal vez aprendiéramos con ellas a hacerlo juntas y a elegir silencios también entre nosotras. Pero yo soy un producto mezclado, soy un producto híbrido de ese anacronismo histórico que fue el colonialismo portugués en África. Soy una persona nacida en la contradicción del colonialismo opresor y la emancipación y la liberación construida a partir de la tierra y a partir de las aspiraciones locales de liberación. Y eso es muy fuerte porque yo nací con la guerra y me acuerdo siempre lo que mi mamá me contaba cuando era niña, que los portugueses se iban a Sanzalas. Las Sanzalas son los barrios periféricos de las ciudades a donde vivían los negros pobres, empobrecidos, y que iban a capturar los negros, los conducían hasta un río cerquita de la ciudad, a donde había muchos cocodrilos, obligaban a los negros a se empujar unos a los otros en las aguas para que se murieran en las aguas. Este es un episodio que para mí es una pesadilla de niña, para mí, cuando mi mamá contaba aterrorizada estos episodios de la guerra, ¿no? Una guerra que no se hacía solamente con los cañones, con las balas, pero también así. Y mi papá, al contrario de mi mamá, era un hombre que vivía con su arma y que dormía con su arma y que decía y repetía siempre que negro era un mono sin cola. Al mismo tiempo, mi mamá me enseñaba todos los días que lo que papá me decía era era un error trágico y que nada de eso es verdad. O al contrario, pero lo decía de una manera muy silenciosa, porque ella también, mi papá la golpeaba todos los días. Y mi mamá tenía miedo, mucho miedo de ese hombre. Entonces, yo soy una persona que viví, nací y fui creada en esas contradicciones terribles de una parte una violencia extrema, una violencia política, social, económica, una violencia en el hogar, en la familia, y al mismo tiempo en esa manera de pensar y de imaginar la liberación. Y la verdad es que tanto mi mamá como mi tierra, mi país, conducieron una lucha muy fuerte, de maneras diferentes, claro, para la liberación y lo conseguirán. Mi mamá se liberó y mi tierra también. Esa lucha continua, persistente, perseverante, esa lucha de que tiene mucha fuerza interna. Entonces, yo soy un poco eso todo, ¿no? Esas contradicciones que no puedo, como se dice, apagar, no puedo erosionar en mi personalidad, en mi posibilidad de pensar. Como dice Silvia Cusicanqui, Rivera Cusicanqui, esas contradicciones que vivimos y que tenemos que mantener es la verdadera capacidad de pensar más allá del colonial. Entonces, lo que quería decir es que
Para mí la África y las luchas de las mujeres en África y por ejemplo, en Europa, en Portugal, en los sures no imperiales de Europa, como vamos a tratar en el seminario próximo, como van a ver, eh, son pobladas de estas fuerzas y de estas contradicciones también, ¿no? Y es eso que es una fuerza que al mismo tiempo una energía también epistemológica con la cual podemos empezar un ejercicio de pensamiento alternativo de alternativas. Por eso, yo cuando veo África y veo el interior de Portugal, no veo solamente territorios hambrientos, territorios y tierras, poblaciones victimizadas, territorios y personas y poblaciones sumisas, tristes, silenciadas. No, veo también muchos gritos, mucha rabia, mucha energía, como diré, mucha capacidad, mucha imaginación. Y en esas cosas que quiero hablar un poquito ahora, pero quiero hablar a partir de lo positivo. Quería decir, es un poco lo que diría Rosalina, Dulce las Leonas, con las cuales he aprendido tantas cosas en África, en mi tierra y mis tierras amadas, que son tierras que he elegido también para vivir. Con estas mujeres he aprendido muchas cosas. El, el sufrimiento sí, pero también otras cosas que resistan al sufrimiento y transforman la vida. Entonces, quería decir, por ejemplo, y voy a empezar el tercer punto para terminar. La primera cosa es que las mujeres, que lo que he aprendido con más fuerza fue que las mujeres tienen voluntad de hablar y tienen también voluntad de dirigir sus silencios. Y que el silencio es una voz y que no son solamente silenciadas, ellas eligen sus silencios como una voz poderosa. Y que su voluntad de hablar es muy fuerte también. Y que cuando quieren hablar, hablan. El problema es que sus términos muchas veces nosotras no los entendemos y por eso pensamos que no están hablando o que su pronunciamiento es un pronunciamiento como diría, sin sentido, pero no, es nuestro problema. Nosotras no lo sabemos entender. No tenemos nuestros oídos capaces de entender, nuestras racionalidades entrenadas para la humildad de decir, ustedes saben, pero yo no lo entiendo, tengo que me silenciar a mí misma para lo oír, para intentar entender, y tal vez no lo entienda nunca, pero voy a quedarme silenciosa en mis memorias que se quedan calladitas para que vuestras memorias, esas mujeres, hablen en toda su amplitud. También lo que ha entendido es que las mujeres de estas luchas, en estas luchas, hay mucha fiesta, mucha celebración. No son luchas burocráticas. En la mayoría de las veces lo que veo es que no hay asambleas, no hay marchas, no hay caminadas, caminos, no hay, no hay cosas que no se hacen sin canciones, sin bailar, sin celebrar lo que tenemos juntas. Entonces, este es un aprendizaje muy, muy fuerte para mí y que me hace muy feliz
siempre que puedo compartir con ellas esa manera de luchar, lucha con alegría, lucha con fuerza, lucha con celebración, lucha con fiesta, pero sin renunciar a sus, vamos a decir, sus capacidades de identificar los sufrimientos y de denunciar y combatir, ¿no? Por otro lado, una otra cosa que para mí es muy, muy interesante es que en las luchas las mujeres es el personal va siempre de manos dadas con el colectivo. Quiere decir, es muy difícil comprender cómo la emancipación personal se puede pensar de una manera individualista, porque en muchos de esos grupos, asociaciones formales, informales, lo que quieren, esas luchas se hacen para alcanzar tanto la emancipación de sí misma y de su vida, pero es siempre pensada en función de la emancipación del colectivo. No hay emancipación personal sin la liberación y emancipación del colectivo. Y por otro lado, la emancipación tiene que constituirse en una felicidad. Es una cosa un poquito difícil para ese nihilismo eurocentrado en que todo se queda paralizado, muy triste, que no hay camino, no hay luz, no hay nada. Es muy interesante, es una energía heurística muy fuerte la que encuentro en esa capacidad de decir la emancipación tiene que venir con la felicidad. Y es muy interesante porque eso hace mucha diferencia en las cosas de todos los días. Es por eso que las feministas se quedan con muchos problemas cuando las mujeres, por ejemplo, dicen, muchas mujeres con las cuales trabajo y aprendo todos los días, dice, a mí me interesa autoridad, dignidad, respeto, pero no quiero quedarme sin mi marido o sin mis hijos o sin mi casa, porque para ellas eso también hace parte de sus caminos. Entonces, esta emancipación con felicidad, sea la felicidad con marido o sin marido, porque otras van a decir, yo quiero mi emancipación, pero no quiero mi marido. Por ejemplo, tengo muchas viudas que me dicen, sí, tuve marido, pero ahora quiero mis enamorados, pero no quiero marido, porque así soy feliz. Entonces, respetar profundamente las maneras de construir la felicidad, aunque sea de maneras muy diferentes de la mía o de las nosotras. Por otro lado, es que en estas luchas hay una componente de cara a cara, rostro con rostro, piel con piel. Es una cosa que estamos perdiendo mucho en las modernidades modernas europeas, es que el contacto, esa capacidad de hacerlo a través de medios tecnológicos, a donde la piel, a donde el sentir, pensar, el corazonar, esa forma en que no hay una interobjetividad, pero hay una intersubjetividad a donde los olores, los sabores, las capacidades de ese tocar, de ese sentir, en suma, la compasión en el sentido más profundo, que es sentir con compasión, es una categoría epistemológica tanto como es la esperanza. Y para concluir, mis amigas, compañeras y compañeros, podría decir con estas palabras que estoy romantizando un poco la vida de las mujeres. No lo creo. No lo creo porque si por un lado muchas mujeres de mi tierra Angola, de mi tierra amada Mozambique, África del Sur, de esos lugares de África, están empobrecidas, son dominadas y explotadas.
también son estas mujeres que hacen, que hacen con que la África, a través de todas las dominaciones y violaciones de su vida, a través de todos los siglos, son ellas que son las protagonistas de las resistencias más profundas y más seculares. Entonces yo diría que sin ellas, sin su resistencia y sus luchas, ayer, hoy y mañana, África, como en muchos lugares del mundo, como el sur no imperial de Portugal, que vamos a oír hablar en la próxima clase, eh, no pudieron resistir. Y hace mucho tiempo que se hubieran sido muertas. Entonces, las leones hablan, las leonas gritan y destruyen, esto es cierto, las columnas del imperio. Muchas gracias. Espero que muchas preguntas, diálogos se pueden hacer con ustedes a partir de estas reflexiones mías.